Bueno, en esta segunda parte se va a comentar sobre cómo las sociedades van evolucionando más complejas, siendo más complejas, jerarquizadas, y también cómo los recursos naturales a la que disponen determinan muchas veces el bienestar de estas sociedades. Bueno, comenzamos. Bueno, luego de varios miles de años de historia del hombre, hemos llegado actualmente, por ejemplo, a muchos países. Estamos divididos en muchos países, cada uno con su historia propia, con diferencias raciales, lenguaje, cultura. Eh, nos diferenciamos, como les digo, ¿no? Diferentes lenguajes y todo aquello, como vimos anteriormente, luego de las migraciones, ¿no? Desde la aparición del hombre en África, muchas migraciones. Entonces empezamos a poblar y muchas expediciones también, conquistas, y estamos poblando ya nuestro planeta. En cada país, por lo menos en cada país, hay un modelo de división de trabajo, ¿no? De alguna manera se está cumpliendo un modelo, de acuerdo a la política, a la historia, a la economía del país, a sus recursos, ¿no? La idea es que cada modelo funcione, y para que funcione el objetivo es que todos tengan una satisfacción aceptable de sus necesidades básicas, y la idea es que todos tengan los suficientes recursos, ¿no? Por ejemplo, ganadería, agricultura, minería, petróleo, ¿no? Energía, tecnología, recursos tecnológicos, que es mucho que se ha desarrollado últimamente, recursos financieros, ¿no? Que tengan riqueza, que tengan suficientes reservas, ¿no? O capacidad de poder tener préstamos, ¿no? Entonces todo esto va a ser posible suficientemente para la población en la que se conforme la sociedad, digamos, de un país, ¿no? Esa es la idea. Tenemos nosotros una población que está activamente produciendo los bienes, las riquezas de su país, y por lo tanto todo aquello que produce debe ser suficiente como para que ellos puedan gozar de sus necesidades, ¿no? Vivienda, alimentación, transporte, educación, salud, etcétera, ¿no? Si no es suficiente los recursos, entonces tenemos un problema. Va a haber carencias, va a haber descontento, el objetivo no se está cumpliendo, algo está fallando en la división de trabajo, ¿no? Lógicamente, si hablamos de un país totalmente independiente, autónomo, etcétera, ¿no? Si es una nación sometida, como vimos que puede ocurrir, o ha ocurrido en la historia, está ocurriendo también, entonces ahí sí va a haber problemas, porque los pobladores de la sociedad sometida o de la nación sometida van a que hacer mucho esfuerzo para poder producir, pero no van a tener toda la satisfacción de gozar de lo que están produciendo, porque el país dominante los va a más bien se va a apropiar de eso, ¿no? Entonces esa sería una situación que se ha presentado y que tergiversa un poco, digamos, nuestro modelo ideal de división de trabajo, ¿no? Entonces, si esta sociedad tiene una división de trabajo acertada, va a producir todo lo que necesita, y por lo tanto sus miembros van a estar contentos, ¿no? Van a estar disfrutando, va a ser una sociedad estable, ¿no? No va a haber descontento. En cambio, si es que las carencias son varias, digamos, no tienen muchos recursos naturales, ¿no? La infraestructura que tienen, la capacidad de poder tener una buena vivienda, un buen sistema de transporte, ¿no? Y todas esas necesidades, digamos, no son suficientes, entonces va a haber descontento, ¿no? Sobre todo quizás en el sector juvenil, ¿no? Que de repente son los que heredan, ¿no? Digamos, una sociedad en tal situación, y no les va a gustar, digamos, mantenerse ahí. Entonces hay una inestabilidad, una crisis, ¿no? ¿Qué se hace ante eso? Entonces se tiene que hacer, depende, ¿no? La posibilidad que tenga de mejorar el país. Si el país realmente está en una situación que sus recursos son bajísimos, tiene todas las desventajas del mundo, entonces
va a ser bien difícil que salga de esa situación. Ahora, por ejemplo, muchos pueden, y ha ocurrido, digamos, tener soluciones bélicas, invadir otro país para tener recursos, quitarle terrenos a un país que tiene mejores recursos, pelear, al final apoderarse, ¿no? Para poder solucionar sus problemas. Puede haber control de natalidad, ¿no? O sea, que la situación está tan severa que prácticamente se tiene que restringir la población, ¿no? Que no siga aumentando porque no hay muchos recursos para su subsistencia. Puede haber también represión, si hay que descontento, puede haber unas dictaduras que reprimen tanto que lo tienen sometidos y la gente pues se muere, ¿no? De hambre o lo que fuera, pero no puede hacer nada porque hay unas fuerzas, digamos, unas autoridades que se aseguran tener una vida cómoda, pero que el resto, digamos, la contienen, ¿no? Para que no puedan cambiar la situación. Puede ser también recursos tecnológicos, ¿no? O sea, que digamos que la gente tenga suficiente educación, suficiente motivación, ¿no? Como para que puedan tener una creatividad de tal manera que puedan solucionar sus problemas. Por ejemplo, en un desierto, poder, digamos, hacer un buen sistema agrícola, ¿no? O puedan solucionar problemas vendiendo o exportando tecnología, ¿no? Si es que tuvieron la capacidad de hacerlo, investigando, descubriendo nuevos sistemas, ¿no? Físicos, digamos, tecnológicos, medicinales, etcétera, ¿no? Agrícolas. Entonces, eso ayuda, ¿no? La tecnología ayuda a que nosotros con menos esfuerzo hagamos producir más, y eso todos nos beneficiamos, ¿no? Puede ser recurso financiero, que reciban una ayuda, ¿no? Y la aprovechen, ¿no? No reciben una ayuda y ahí no más quede, sino reciben una ayuda financiera y la sepan aprovechar, ¿no? Para poder salir de esa situación. Esto es lo que serían, digamos, las situaciones en las cuales la división de trabajo sería una herramienta como para poder solucionar. Habíamos visto que en una sociedad primitiva, ¿no? Ideal, prácticamente estaba conformado de una manera igualitaria, aparentemente, ¿no? Y que quizás, bueno, siempre habrá habido pues un jefe, ¿no? O algunos jefes, o algunas personas, unos militares, o personas que se dedicaban a la caza o a la guerra, ¿no? Pero era más simple y prácticamente había mayor, quizás, atención a todos los miembros para que puedan participar de los beneficios de la división de trabajo. Pero conforme la sociedad se vuelve más grande, más compleja, ¿no? Entonces se va formando jerarquías en sus miembros, ¿no? Llegan a tener grandes civilizaciones con un sistema de jerarquías bien fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? Un faraón, los sacerdotes, los militares, ¿no? La aristocracia. Luego vienen quizás los plebeyos o la gente ya del pueblo, ¿no? Los pequeños artesanos, agricultores, ¿no? Cada uno con cierto nivel de privilegio, ¿no? En cuanto a la repartición de bienes de lo que se produce en una división de trabajo, ¿no? Pero ¿por qué esta diferencia? Simplemente se ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Que si funciona bien, entonces es estable, ¿no? Si todos tienen lo suficiente como para poder sobrevivir, entonces está bien y no hay mayor problemas en esa sociedad, ¿no? No habría mayor problemas en esa sociedad. Por ejemplo, nosotros en el caso del Imperio Romano está justamente, ¿no? Los emperadores o reyes, junto con los políticos de la República, bueno, no República, sino digamos del Congreso que tenían ahí. Luego están los sacerdotes también, ¿no? De distintos dioses que tenían sus sacerdotes, ¿no? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de los sacerdotes, ¿no? Desde la época primitiva, que eran los brujos, ¿no? Lidiar con la naturaleza, dar soluciones al temor que tiene el pueblo, ¿no? En cuanto a los embates de la naturaleza, las sequías, ¿no? Las lluvias, los incendios, los terremotos. Entonces ellos le daban una explicación divina, ¿no? A todo eso.
y podían haber sacrificios humanos antiguamente para poder aplacar todo eso. Entonces, ese es el papel de sacerdote necesario a una sociedad humana temerosa que se enfrenta a diario con la naturaleza, ¿no? En cuanto a los militares es obvio, ¿no? Cuando se tiene que luchar contra otros grupos sociales, contra otras tribus u otras naciones, entonces lógicamente cobra importancia la clase militar, ¿no? Entonces por eso que son ya jerarquías, clases sociales que se han dado y que han evolucionado y siguen evolucionando hasta ahora, ¿no? Eso es bien conocido, ¿no? Digamos, con el correr los tiempos. Ahora también hay clases sociales, ¿no? Hay divisiones, ¿no? Dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, y si funciona, hay estabilidad, ¿no? Pero si no funciona, digamos que un emperador está haciendo mal su gestión, hay mucha hambre en el pueblo, va a ser inestable, va a haber rebeliones, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por eso que eso es lo que nos caracteriza también, ¿no? Adicionalmente, están también las diversas actividades especializadas que pudo haber tenido estas sociedades, por ejemplo, la sociedad romana, ¿no? Los agricultores, los arquitectos, los artistas, los confeccionistas, etcétera, ¿no? Hasta los comerciantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas personas tienen habilidades especiales, son muy necesarias, muy útiles en la sociedad, por ejemplo, un médico, ¿no? Entonces, su situación de ellos es un poquito más privilegiada que el resto, ¿no? Para digamos, salvaguardar esa función en la sociedad que a todos beneficia. Un médico es necesario, entonces ese médico tiene que estar bien cuidado, ¿no? Vivir bien, con cierta comodidad, ¿no? Ser respetado, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, ciertas teorías, como por ejemplo la teoría del materialismo histórico de Marx, decía que la división de trabajo produce las clases sociales. Es cierto, ¿no? Porque la división de trabajo te da, digamos, una especialización, ¿no? A las personas, pero además de eso es también una necesidad, ¿no? Una necesidad que se da en la sociedad, que se presenta porque dadas las circunstancias, algunos tienen algunas habilidades que resaltan, y si la sociedad incentiva a esas personas a prestar sus servicios a la sociedad, entonces la persona va a estar contento. Pero si no incentiva, se pierde la creatividad, ¿no? Se pierde todo ese beneficio que hay esas personas, entonces no van a hacer esfuerzo en poder colaborar con la sociedad, y la sociedad no va a avanzar, ¿no? O sea, son fenómenos que se tienen que manejar. Entonces, pero se ha dado y se da, entonces también es otra subdivisión, digamos, que hay en las clases sociales durante la historia, ¿no? Y que se va alejando de ese modelo primitivo, ¿no? Igualitario, que posiblemente se haya tenido mucho más antes. ¿Cómo hemos llegado nosotros a tener diversas sociedades distribuidas en el mundo, ¿no? Eso fue debido a las migraciones. O sea, ya desde miles de años, de la primera familia del hombre, digamos, en África, hemos ido poblando toda la tierra. Entonces, al final, con las mutaciones y todo, somos distintas razas, nuestra historia es diferente. Entonces, al final terminamos con distintas sociedades, civilizaciones que en muchos casos compiten, ¿no? Y están, pues, son rivales, o a veces también tienen cooperación, ¿no? Esa es la historia. Bueno, este es el fin de la segunda parte de esta publicación. Les invito a ver la tercera parte. En la tercera parte se va a ver los conflictos de las sociedades y se va a describir la teoría del gen egoísta. Muchas gracias.